Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 4. Apogeo 2an. Realmente no estoy contento con la forma en que resultó esto cerca del final, pero literalmente trabajé en la segunda mitad durante meses antes de decidir que se joda. Estoy harto de reescribirlo y hace lo que quería, aunque mal, así que es suficientemente bueno. Cuando Sasuke nos dejó abandonado por Sakura y Kakashi, y nos dejó solos con la superabuela, sentí algunas emociones contradictorias. La primera fue la molestia. ¿Por qué? ¿Qué le den? No es él quien se queda solo para luchar contra la diosa del chakra. Bueno, quizá no contra una diosa literal. A pesar de lo poderoso que es el superabuelo, seguía siendo un mortal que murió de viejo. Espera, ¿la superabuela es inmortal? ¿Eso significa que el abuelo era solo un semidios? ¿De verdad? No, no es una diosa literal, no como lo es el Shinigami. Es más poderosa que los dioses en la mayoría de los aspectos importantes, pero los dioses tienden a dominar un aspecto del mundo de una manera contra la cual el poder suele carecer de sentido. Por ejemplo, el cielo es azul y el Shinigami controla a los muertos. Simplemente es así. Parpadeé. Ah, vale. Gracias. Siguiendo adelante. La sensación que contrastaba con mi enfado era de felicidad y alivio al saber que Sasuke no estaba muerto y que aún teníamos una oportunidad de vencer a Kaguya. No todo está perdido mientras él y yo sigamos con vida y seamos capaces de encerrarla. Aunque casi me mata como 4 veces en la misma pelea, intentó matar a Sakura hace un tiempo y ha sido un completo imbécil prácticamente cada vez que ha aparecido desde que traicionó a la aldea. Seguía siendo mi rival, mi primer amigo de verdad y mi hermano en todo menos en la sangre. Si Kaguya lo hubiera matado en uno de sus mundos vacíos sin que yo pudiera detenerlo, incluso si hubiera logrado vencerla después, habría sentido una falta para siempre. Un vacío a mis espaldas, un vacío en mi vida, por el resto de mi vida en el plano mortal. Habría fracasado en mi intento de salvar a mi amigo de su oscuridad. La tercera y última emoción conflictiva fue, por supuesto, la molestia. Porque en serio. No, en serio. Que le jodan a ese tipo. Jejeje. Sonreí y negué con la cabeza. El zorro probablemente siempre odiaría a Luchia. Al volver mi atención a Kaguya, la sonrisa se me borró del rostro. A diferencia de Sasuke, podía permitirme ser un poco más despreocupado y tener esos pequeños momentos de alegría cada vez que había una pausa en la batalla. Kurama y yo podíamos percibir sus emociones e intenciones negativas, después de todo, así que supimos incluso antes de que intentara atacar. Incluso con el Sharingan, él solo podía reaccionar cuando comenzaba un ataque, y ella era tan rápida que eso era peligroso. Algunos shinobi experimentados o aquellos como Sai podrían al menos ser capaces de sortear un poco mi habilidad, embotando sus emociones para centrarse en la misión o algo así, pero Kaguya no era nada ni remotamente parecido a un shinobi en mentalidad. Suspiré. Lo había notado cada vez más a medida que avanzaba la pelea, pero aunque esa habilidad me había ayudado a identificar momentos en los que podíamos permitirnos un respiro, tenía una desventaja oculta. O, más específicamente, tenía una desventaja al usarla en esta pelea en particular. Empecé a encontrarme cada vez más difícil mantener una mentalidad de lucha después de cada pausa en el combate. Al sentir constantemente su peculiar mezcla de emociones negativas, había empezado a perder la pasión por luchar contra el malo. Comprendí que, en su mentalidad alienígena, no intentaba ser maliciosa. Realmente sentía que debía hacer lo que hacía a pesar de su tristeza y frustración. Con el ánimo decaído, lo único que me quedaba era la firme determinación de terminar esto como pudiera. Podía sentir que sus emociones, que la agitaban, empezaban a calmarse. Parecía que estaba recuperando el control, preparándose para volver a empezar con esto. Ei se quedó quieta. No solo físicamente, sino que sus emociones se estabilizaron más rápido de lo que ella misma podía controlarse. Probablemente esto no te signifique mucho, viniendo de alguien mucho más débil que tú, pero este será nuestro último enfrentamiento, le dije. Después de esto, o te sellarán de nuevo, o moriré. No habrá más momentos en los que permita que la lucha se detenga. Cada vez que estés en mi sano juicio, estaré al ataque. Ella no dijo nada en respuesta ni mostró ningún signo de reconocimiento, ya había dicho todo lo que quería decirnos antes. Apreté los puños alrededor de mis bastones.
Ojalá fuera más fuerte, lo suficientemente fuerte como para que me tomaras en serio como una amenaza. Si lo fuera, tal vez estarías dispuesto al menos a escucharme como iguales. Me habrías dado la oportunidad de mostrarte que hay otras opciones, un camino diferente. Mi mente se remontó a nuestros días de Genin, a ese final agridulce en el puente. Aku muriendo a manos de Kakashi, y Zabuza reconociendo la fuerza de su vínculo antes de lanzarse contra los hombres de gato y salvar a Ueif. La situación actual no era nada parecida, pero los sentimientos que el recuerdo despertaba sí. No odiaba a mi enemiga a pesar de lo que había hecho y planeaba hacer. Simplemente me entristecía por ella, por el hecho de que volvería a estar completamente sola, aislada del mundo que intentaba salvar. Kurama se quedó callado, respetando mi perspectiva a pesar de estar en desacuerdo conmigo. Puede que no sea lo suficientemente fuerte ahora, pero te prometo que seré el más fuerte. Un día, seré lo suficientemente fuerte para detener este ciclo de odio y salvar a todos. Incluyéndote a ti. Su expresión permaneció inalterada, física y emocionalmente. Me preparé. El chakra de Kurama, entrelazado con el mío, brilló con más intensidad a mi alrededor con un resplandor dorado. Prepárate, el aire detrás de mí se hizo añicos y se quemó cuando me lancé hacia Kaguya. Naciones elementales, equipo 7, unos momentos antes Sakura. Kakashi mientras la chica de cabello rosado saltó de su asiento sobre el tronco caído por la sorpresa, el hombre de cabello plateado simplemente giró la cabeza normalmente, habiendo sentido a Sasuke aparecer detrás de ellos justo un momento antes de que hablara. Sasuke, has vuelto. Chicos, se interrumpió. La sonrisa se le borró del rostro y frunció el ceño al notar que estaba solo. ¿Dónde está Naruto? ¿Qué pasa? Tranquilízate, Sakura. La voz suave de Kakashi la interrumpió al incorporarse y le puso una mano en el hombro para calmar su creciente pánico. Sasuke no estaría aquí tan sereno si Naruto ya no estuviera con nosotros. Está bien. Kakashi mantuvo la vista fija en Sasuke todo el tiempo, con los dos Sharingan de Obito activados. Dicho esto, Naruto probablemente siga luchando contra Kaguya mientras hablamos, así que ¿por qué no dejamos que Sasuke explique la situación rápidamente? Sakura miró a Kakashi por un momento antes de tomar aire para recomponerse y asentir. Los desiguales ojos morados y rojos de Sasuke se desvanecieron a su habitual negro carbón mientras los miraba y comenzó a hablar. Kaguya mejora rápidamente su habilidad e instinto de combate a medida que avanza la pelea. Incluso con Naruto y yo mejorando con nuestras nuevas habilidades, ha llegado al punto en que no podemos atraparla si luchamos directamente los dos, a menos que cometa un error garrafal en el momento justo. Otro problema es que no tengo el chakra ni la resistencia para luchar al máximo nivel tanto tiempo como ellos. Apretó el puño involuntariamente con tanta fuerza que ninguno de los dos lo notó. Por el momento, Naruto y los 9 colas se mantienen a la par lo suficientemente bien como para que ella no pueda vencerlos, pero están teniendo tantas dificultades que no los ve como una amenaza tan grande como para intentar borrar sus mundos de nuevo. Aquí es donde entra mi plan para ustedes dos. Miró a Sakura, cuya mirada negra se clavaba en la esmeralda. Sakura. Necesito que les transfieras un tercio de mi chakra restante a cada uno, y luego uses tu porción como barrera entre los nuestros cuando comencemos el plan. Kakashi se giró hacia su antiguo maestro. Te mostraré cómo usar mi versión de la brecha espacio-temporal de Obito en las dimensiones de Kaguya con mi Sharingan, luego te daré información sobre dónde buscar el chakra de Naruto. Una vez que lo fijes, abre la brecha lo suficiente para que podamos observar la pelea sin que Kaguya se dé cuenta. Aunque se dé cuenta, solo debería sentir tu chakra y probablemente lo ignore. Yo me encargo del resto. Desde la perspectiva de Sakura, el mundo brilló brevemente antes de que Sasuke estuviera repentinamente parado frente a Kakashi y ella con su Sharingan y Rinnegan aún activos. Para Kakashi, era de esperar. Después de todo, desde la llegada de Sasuke, se había dado cuenta de que les habían puesto un genjutsu. Por eso activó su Sharingan para el encuentro, solo para asegurarse de poder ver a través de él en caso de que Sasuke intentara algo, como cuando intentó matar a Sakura. Sin embargo, su precaución fue innecesaria, ya que Sasuke usó su técnica ocular para darles una especie de informe de misión en menos de un segundo del tiempo real. Sakura asintió y extendió la mano para colocarla sobre su estómago, ahora cubierto de chakra médico verde intenso. Sus ojos se abrieron ligeramente y activó rápidamente su sello de fuerza de 100. Dios mío, Sasuke. Incluso con menos de la mitad de tus reservas, solo un tercio de tu chakra es demasiado para mi cuerpo. Sin mi sello activo, mi cuerpo no puede manejarlo todo a la vez. Negó con la cabeza con incredulidad antes de volverse hacia Kakashi.
Muy bien, Sensei, ahora es tu turno. Le indicó con un gesto que se acercara y le puso la otra mano en el estómago cuando lo hizo. Mientras ella controlaba sus niveles de chakra, Sasuke fijó la mirada en Kakashi, o mejor dicho, en Obito, y comenzó a transmitir la experiencia y la sensación de usar la técnica mediante un genjutsu. Una vez hecho esto, habló. ¿Están listos los dos? No podemos permitirnos ni un solo error. Kakashi asintió, sus ojos llenos de una determinación sombría. Todavía no, sigo formando una barrera a tu alrededor. No es muy distinto a lo que hago para crear mi sello, solo que es una aplicación de la habilidad distinta a la que estoy acostumbrada, dijo Sakura, frunciendo el ceño en señal de concentración. Casi termino. Y, miró a Sasuke. Después de que todo esto termine, tendrás mucho que responder, lo miró fijamente a los ojos un momento. Así que tienen que regresar. Los dos. Él sostuvo su mirada por un par de segundos, sin revelar nada con su expresión, antes de girarse para mirar a Kakashi y asentir. Empecemos. La arena flotaba en el aire sobre el mundo, creando una neblina color canela que oscurecía todo a su alrededor. Incluso a través de la neblina, el resplandor de los colores brillaba con fuerza a través de la cortina de granos de sílice cristalina. Uno era una fuente singular de luz dorada, en constante movimiento y con frecuentes cambios de dirección, mientras que el otro era de un azul casi omnipresente, que emanaba de innumerables fuentes, todas moviéndose en una sola dirección, directamente hacia y más allá de la entidad dorada mientras revoloteaba por el cielo, evitándolas. Se escuchó un trueno continuo, casi ensordecedor, que sacudía el aire y mantenía el polvo a flote con ondas de choque, mientras todas y cada una de las luces azules caían y destruían la superficie del desierto. Toda la arena cercana se reubicaba en no allí, y la arenisca debajo se desgastaba para revelar una piedra ennegrecida, lisa y llena de cráteres. Colóquenos por encima de ellos. Necesita una mejor línea de visión para obtener el momento perfecto. El sonido ilusorio de la voz de Sasuke se insertó en el cerebro de Kakashi, mientras que él a su vez alimentó su visión en el de Sasuke. Ignoró todos sus instintos humanos que le gritaban que huyera de la batalla entre titanes, armándose de valor para seguir adelante con su parte del plan. Puede que no fuera un gran maestro en cuanto al poder que sus 3 estudiantes ahora poseían, pero seguía siendo su deber como su primer modelo shinobi auténtico hacer todo lo posible por apoyarlos, incluso si le costaba la vida. La minúscula arruga en el tejido del espacio desapareció sin dejar rastro. Sentí que era casi como intentar esquivar la lluvia. Había algunas diferencias clave, por supuesto, como el pequeño inconveniente de que estas gotas de lluvia eran del tamaño de un carruaje y tenían la fuerza suficiente para destruir el Susanoo de Sasuke de un solo golpe. Ya sabes, las pequeñas cosas. Quizás decir que era como intentar esquivar la lluvia estuvo mal. Ahora soy lo suficientemente rápido como para hacerlo con bastante naturalidad, así que no sería justo con Kaguya decir que fue fácil para mí. De vez en cuando todavía tenía que desviar los puños de chakra con mis orbes, o abrir caminos hacia la embestida con 1 o 2 Bijudamas. A pesar del ritmo frenético de la batalla, observé con indiferencia cómo mi último escudo se hacía añicos en fragmentos de chakra que volverían al mundo natural. Debí haber contado mal cuántos disparos había desviado, o quizá Kurama lo había controlado en algún momento, porque esperaba que aguantara al menos 2 ataques más de Kaguya. Eso me dejó con 2 Gudoudama restantes. Kaguya seguía flotando en el aire sobre nosotros, observando con su Byakugan. No estaba en el mismo punto desde donde había comenzado esta descarga, pues cada Bijudama que le apuntaba se había encargado de ello, pero seguía a la misma altura a la que se había elevado al principio. Tenía las manos con las palmas hacia adelante, y las incesantes descargas de chakra la dejaban con un grito constante de aire arremolinado. Antes de que los fragmentos terminaran de disiparse, Kurama ya estaba reuniendo nuestro chakra detrás de mí para crear uno nuevo, a la vez que recogía y convertía más chakra natural del mundo, que se reponía constantemente. Para entonces, había sentido a Kurama hacer esto tantas veces que incluso podría copiarlo y duplicar nuestra producción. Incluso con él casi constantemente duplicando o incluso triplicando nuestra gestión de chakra, creando orbes y ocasionalmente defendiendo, seguíamos perdiéndolos a un ritmo ligeramente superior al que él podía generar. Me lancé para esquivar otro puño más grande que mi cuerpo y zigzagueé entre la tormenta de polvo artificial, manteniendo el camino de menor resistencia. Y la menor resistencia seguía siendo muchísima. Aún quedaban muchos ataques que tenía que bloquear o desviar por completo con un orbe, pero no los suficientes para justificar el repentino gasto de chakra de una Bijudama.
Sentí que el tercer buscador de la verdad terminaba de formarse justo antes de verme obligado a bloquear otro ataque inevitable, destrozando de inmediato el orbe más antiguo que poseía. Kurama ya estaba iniciando un tercero. Oye, en un par de ciclos nos quedará solo uno. Tendremos que retirarnos en un momento. No tenía energía para ponerle fuego a mi voz, pues tenía que concentrarme en sobrevivir a la embestida. Además, la situación se había vuelto extrañamente aburrida. Nunca había estado en una pelea tan peligrosa como esta, y sin embargo, mi ritmo cardíaco y mi producción de adrenalina habían empezado a bajar un poco de tanto repetir lo mismo una y otra vez. Esquivar, 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 bloquear, repetir. ¿Tienes idea de cómo acortar distancias? Solo consigue presionarnos tanto con esta estrategia gracias a las distancias involucradas. Cuanto más nos acercábamos a ella, más denso era el abanico de ataques y menos espacio tenía para pasar entre ellos. Si retrocedíamos, podríamos tener más margen para recuperar algo de Gudoudama, pero eso le daría más margen para usar ataques más grandes e indiscriminados que no podría esquivar ni bloquear por completo. Además, tenía un método de lanzamiento instantáneo predefinido con sus portales, así que la distancia no afectaría su capacidad ofensiva. Era un sacrificio que nos resistíamos a aceptar. Irónicamente, la lenta reducción de nuestros recursos en la zona de peligro, de ritmo más rápido, era la opción con menos probabilidades de matarnos al instante. Sí, pero primero tendremos que alejarnos un poco. No tenemos suficiente Gudoudama. Justo después de que terminó de hablar, uno de los dos restantes se hizo añicos al desviar una ráfaga que no fui lo suficientemente rápido como para esquivar por completo. En una fracción de instante fue reemplazado por Kurama terminando la creación de otro, pero ese fue tiempo suficiente para que el único restante se viera obligado a realizar una doble función y desviar otros 4 ataques, dejándolo con aproximadamente la mitad de su vida útil restante. Seguí esquivando los puños gigantes de energía azul, esperando el indicado. Tras un instante que pareció eterno, me encontré frente a un puño que bloqueaba la visión entre Kaguya y yo, a centímetros de mi piel. En un instante, desaté nuestro chakra con la mayor fuerza posible. Es hora de irnos. Me lancé hacia atrás, adaptando mi ritmo y trayectoria a la perfección al ataque, manteniéndome lo más cerca posible mientras suprimía nuestra capa de chakra al máximo. No nos ocultaría de Sub-Yakugan por mucho tiempo, pero sí la haría perdernos de vista por un instante. La comparación más cercana sería como si vieras a alguien caminar hacia un árbol y luego detrás de él. Tus ojos seguirían naturalmente hacia el otro lado, asumiendo que lo pasarían, pero en cambio se detendrían directamente fuera de la vista. Durante el tiempo que me dio nuestra pequeña distracción, me arriesgué un poco, y concentré todos mis sentidos en mi interior para observar el proceso que Kurama usaba para rehacer mis orbes, en lugar de observar el campo de batalla. No había forma de que esto me saliera mal, ni lo más mínimo. Por lo que pude ver, el proceso fue extremadamente similar a cómo equilibro la energía de la naturaleza para el modo sabio y a cómo mezclo el viento en un Rasengan. Solo que, mucho más complicado. En lugar de equilibrar las dos partes de mi chakra con una tercera energía, o convertir mi chakra en un elemento mientras mantengo la manipulación de la forma, solo necesito multiplicarlo por 6. Creando los 5 elementos básicos, además del yin y el yang puros, manteniéndolos en equilibrio, mezclándolos en una mezcla perfecta, dándoles forma. Ejem. Aunque me hizo tragar saliva, lo cierto era que, de alguna manera, había logrado un control tan preciso de mi chakra en los últimos días que probablemente podría crear suficientes Rasengans para cubrirme de pies a cabeza con cada Tenketsu, sin usar un solo clon. Fue una locura. Probablemente podría hacer uno por mi cuenta antes de que Kaguya se diera cuenta. Quizás un segundo antes de que reaccionara y actuara. Con cuidado, tomé el control de la parte de nuestras reservas que Kurama me envió y comencé a trabajar. Mi primer intento casi fracasó, transformar parte de mi chakra en yin fue difícil. Pero Kurama detuvo su progreso para tomar las riendas y guiar mi chakra hacia los movimientos correctos, asegurándose de que no tuviera que empezar de nuevo antes de volver al suyo. Crear correctamente el chakra yin me dio una sensación difícil de describir. Sentía como si todo mi cuerpo estuviera siendo ligeramente tirado en una dirección inexistente, pero sin ninguna fuerza real. En el momento en que terminé con éxito el mío, él ya había comenzado con un tercero, y mis sentidos se extendieron de regreso al campo de batalla justo a tiempo para sentir que el chakra de Kaguya comenzaba a reunirse nuevamente.
Mi visión seguía llena de luz azul a centímetros de mi cara, y notaba que nos acercábamos al suelo, así que decidí que probablemente era hora de tener una línea de visión directa con Kaguya, por si acaso intentaba sacar algo nuevo de su trasero otra vez. Fue una pena no haber tenido tiempo suficiente para crear un segundo orbe, pero ahora llevábamos un buen conteo de 5, que pronto serían 6, gracias al tiempo que mi maniobra le dio a Kurama. Mientras me alejaba del ataque con mi chakra, no pude evitar hacer una mueca al ver a Kaguya entre destellos azules, a lo lejos. Sabía que Kurama tenía un plan para acercarse, pero habría sido mucho más fácil si hubiéramos usado mi estrategia habitual de crear un montón de clones para confundir a mi oponente. Realmente fue una lástima que mis clones no pudieran controlar activamente mi Gudodama fuera de mi alcance. Kaguya siempre sabría dónde estaba mi verdadero yo en un sentido general siempre que tuviera los orbes dominados. Parecía, según lo que sentí al crearlos, que estaban conectados conmigo a un nivel más profundo que el de mi chakra. Supongo que tenía algo que ver con mi alma, ya que mis clones eran copias exactas de mí en todo lo demás y podían usar todo lo que yo podía, incluyendo equipo. Habían pasado más de 3 años desde que leí el pergamino prohibido y aprendí la técnica, pero creo recordar que decía algo sobre impartir fragmentos del espíritu o algo así a cada clon. Probablemente eso fue lo que me hizo recordar lo que hacían mis clones al disiparse. Si era cierto, mis clones probablemente no tenían suficiente de mi alma para controlar los orbes por sí solos. Si tenía razón sobre que el alma era, ya basta de distraerte, Naruto. Concéntrate, Kurama retumbó en mi mente, interrumpiendo el pensamiento. Bien. Tan lejos como estuve de la zona de origen y objetivo de los ataques, solo tuve que hacer un esfuerzo casual para esquivar un par de ataques perdidos mientras ella comenzaba a adaptarse a nuestro cambio de posicionamiento. Entonces, ¿cuál es tu plan para acercarte a ella? Pregunté en mi mente, por si acaso podía leerme los labios. Lo primero es lo primero. Haz un clon y envíalo a una buena distancia hacia tu izquierda. Me encogí de hombros mentalmente y apareció una copia de mí, ya moviéndose en esa dirección. A continuación, debemos realizar el mayor ataque posible a tu derecha. Sentí una enorme sonrisa formándose en mi cara. Bien, ahora sí que hablamos. Hagamos un Rasen Shuriken Bomba Biju super ultra grande que busca la verdad. Kurama tardó unos momentos en responder por alguna razón. Claro, chico, hagámoslo. Y, por favor, nunca lo digas en voz alta. Jamás. No me lo quitaría de la cabeza si mis hermanos se enteraran. Ni nadie, de hecho. Ladeé la cabeza, confundido. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando, maricón? Mientras le preguntaba, extendí el brazo derecho hacia un lado con la palma hacia afuera, mientras enormes cantidades de chakra se acumulaban alrededor del Gudodama que había colocado allí. Tu sentido de los nombres es pésimo. Rugió en mi cabeza, una garra dorada de chakra se extendió desde nuestra capa para estabilizar y añadir poder al orbe mientras yo añadía viento y aún más poder. No puedes seguir añadiendo más palabras al nombre cada vez que haces un cambio. Idiota. Suena idiota. El gran y poderoso Kyuubi, temido en todas partes, usando un ataque que suena como si un niño particularmente estúpido le hubiera puesto ese nombre. Para nada. Despotrico. ¿No oíste a ese loco Uchiha llamar a su jutsu fuego ardiente superduro? Era llama destructora majestuosa. La bomba Biju Rasen Shuriken super ultra grande buscadora de la verdad ahora era del tamaño de una casa grande con aspas de viento que comenzaban a formarse notablemente. Estás haciendo pucheros, giré la cabeza hacia un lado. No lo soy porque definitivamente no estaba haciendo pucheros. No le estás ocultando tu cara a nadie, idiota, literalmente puedo sentir los músculos de tu cara haciendo pucheros. No soy, pato en 3, 2, me di cuenta de para qué servía el clon. Me lancé hacia abajo, dejando que nuestro ataque se desestabilizara y estallara en una explosión dirigida. Justo cuando la mano de Kaguya atravesó el espacio donde había estado mi cabeza, una larga punta de hueso sobresalió de su palma. Había notado que le gustaba atravesarlo solo parcialmente, quedándose del otro lado con la parte inferior del cuerpo para poder retroceder si su ataque fallaba. El mundo se iluminó a nuestro alrededor, abrasando mis sentidos mientras todo ese chakra nos impactaba a quemarropa, sacando a Kaguya de su portal e impidiéndole esa opción. Aunque también me empujó, mi repentino movimiento hacia abajo nos sacó del cono de impacto directo.
Eso fue genial, porque nos permitió evitar una caída y desorientarnos demasiado, pero tampoco fue tan bueno porque aumentó nuestra distancia con Kaguya justo cuando estaba en su punto más vulnerable, y probablemente cegada temporalmente por el destello de tanto chakra gracias a su Byakugan. Mi vista estaba bastante bien, aunque un poco borrosa por el destello, pero se curaría enseguida. Me giré y me lancé a toda velocidad hacia el único chakra de la zona que no era nuestro, usando el chakra ambiental para formar un clon junto a mí, moviéndose a la misma velocidad. Mi clon me agarró y me lanzó hacia ella con un brazo de chakra, casi duplicando mi velocidad mientras detenía la suya. Extendí la mano hacia ella, que se acercaba rápidamente, mientras mis ojos se recuperaban. Su figura se agudizó ante mi primer clon a medida que me acercaba. En el siguiente momento sucedieron muchas cosas. El cuerpo y el chakra de Sasuke se insertaron en el mundo, reemplazando a mi clon en su espalda, y ya abalanzándose sobre ella. A Kaguya le creció una púa de hueso de fresno en la palma de su mano más rápido que cualquiera que hubiera hecho antes y comenzó a girar hacia Sasuke para apuñalarlo. A mitad de giro, su otra mano giró en mi dirección, un desgarro imposiblemente negro en el espacio, un vacío para mis sentidos, abriéndose en el cielo frente a mí, más lejos de su cuerpo y extendiéndose muchas veces más lejos que cualquier otro portal que haya hecho en toda la pelea. Prácticamente borró el cielo. Ella había dejado de jugar. No había tiempo para pensamientos complejos. En ese instante, comprendí intuitivamente la cadena de acontecimientos que ocurriría si no llegaba a tiempo a Kaguya. A la velocidad que iba, habríamos hecho contacto con ella al mismo tiempo. No pude esquivar el portal. Iba demasiado rápido. Si no la alcanzaba para cuando Sasuke hiciera contacto, él agarraría a Kaguya, solo para ser abatido un instante después, o para reemplazarlo con mi clon, y entonces nuestra oportunidad se desvanecería junto con su última restricción autoimpuesta. No había tiempo para pensar pensamientos complejos. Necesitábamos hacer contacto con la palma de la mano con Kaguya al mismo tiempo. Los clones de sombra no tienen la marca, los clones de sombra no pueden controlar a Gudodama, los clones de las sombras no tienen suficiente de mi alma. No lo pensé, pero estas vagas impresiones pasaron por mi mente de repente. La imagen de esa momia shinobi capaz de dividirse en dos cuerpos perfectos apareció inmediatamente después. No había tiempo para pensar. Solo para actuar. Contaba con terminar la pelea, de una forma u otra. Además, he estado haciendo clones físicos perfectos de mí mismo desde que soy un shinobi, estoy seguro de que todo saldrá bien. Mientras me acercaba al portal a una velocidad más rápida de la que jamás me había movido en mi vida, lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocarlo, forcé cada parte de chakra en mi cuerpo, cantidad titánica que era tanto la mía como la de Kurama, y pasé el portal, creando un clon con 3 diferencias de lo habitual. En primer lugar, estaba usando todo nuestro chakra en este clon, no solo dividiéndolo. Kurama, bendita sea su ira y su chakra que alimentaban todo, entendió mis intenciones posiblemente antes que yo mismo, y transformó y moldeó el yang necesario para convertir el cuerpo clonado en un cuerpo real de carne y hueso, otro yo. En segundo lugar, en lugar de simplemente hacer lo que siempre he hecho y crear el clon con un pequeño pedazo de mi espíritu como estaba previsto, le daría al nuevo yo mucho más. Tomé posesión de mi espíritu, mi yin, y con un nivel casi doloroso de esa sensación de tirón anterior, dividí mi ser interior en 2 partes iguales, enviando una mitad con nuestro chakra para ayudar a crear mi nuevo cuerpo y sintiendo mi sentido cambiar a mi nuevo estado. Quizás ni siquiera mitades. En ese momento no lo sabía con certeza. Era nuevo en todo esto de la conciencia del alma. La breve sensación de existir en 2 lugares con 2 mentes me permitió compararme mejor, antes de que la conexión se rompiera y nos convirtiéramos en 2 Narutos diferentes. Le eché un poco de toda la alma de Kurama, por si acaso. Por su falta de resistencia, supe que no se lo esperaba. De haberlo hecho, habría luchado conmigo, sin importar el tiempo que hubiera pasado. En ese momento, la mayor parte de mi cuerpo ya había atravesado el portal y mis sentidos no me decían nada acerca del lugar al que Kaguya me había conducido. Mientras mi impulso me llevaba el resto del camino hacia el vacío, con mi red de chakras vacía y dolorida por el agotamiento a un nivel que no podía describir, me reí para mí mismo. Kurama iba a estar muy enojado conmigo, y el otro yo tendría que ser el que lidiara con eso. Hubo un calor repentino que recorrió mi sistema que no esperaba antes de que desapareciera, y con su ausencia igualmente repentina, me encontré con un dolor intenso y casi total. Entonces el portal se cerró de golpe sin control y me dejó en la oscuridad del vacío, cortando el último vestigio de mi conexión con mi segundo yo. Supe que lo habíamos logrado.
Aunque eso no impediría que Kurama se enojara conmigo. No es que hubiera planeado irme a la muerte. Si ese fuera el caso, habría depositado toda mi alma en mi nuevo yo sin suicidarme inmediatamente y arruinar el proceso. Es solo que quería asegurarme de que si el portal nos enviaba a la muerte, al menos uno de nosotros escaparía intacto, y si no era una sentencia de muerte, entonces estaría más tranquilo con mis posibilidades de sobrevivir cuanto más alma me quedara. Pregúntale a ese bastardo de Orochimaru. Tener un cuerpo físico podía mantener viva a un alma a pesar de un montón de tonterías. Kurama era básicamente una masa de chakra sólido alrededor de un alma. Necesitaba su alma intacta mucho más que cualquier otro yo. Probablemente. Creo. Yo no era precisamente un experto. Sentí que mis pensamientos se desviaban cada vez más hacia temas aleatorios mientras mi cuerpo era destrozado lentamente por la nada que me rodeaba. Muy pronto, dejé de sentir dolor por completo y, poco después, mi conciencia me abandonó. El último pensamiento que tuve junto a la sensación de caer, fue lo extraño que era sentirse en un mundo vacío y sin gravedad. Capítulo 5. Perigeo 3. Hola. Naruto. Habían pasado unos días desde que empezaron las clases y hablé con la chica Touhou en la azotea. Después de todo el caos de la mañana de ese primer día, decidí ir a lo seguro y acostumbrarme a programar mi despertador para que sonara 5 minutos después de la alarma del teléfono cada vez que lo necesitara, lo cual ocurría casi todos los días desde que empezaron las clases. Nunca más, salvo circunstancias ridículas e inesperadas, me vería obligado a perderme el almuerzo por levantarme tarde. Ya fuera que comprara un bento, lo preparara o fuera a la cafetería a comer, comía. Así las cosas, esta mañana usé lo que me quedaba en la nevera para preparar un plato básico para el almuerzo de hoy, casi todo con sobras. Arroz al vapor de la cena de anoche, varios dumplings de un restaurante chino de comida para llevar que comí hace 2 noches y lo que me quedaba de pollo preparado. No es exactamente una comida equilibrada, pero bueno. Era viernes durante el recreo, y yo estaba almorzando al aire libre, sentado en el césped bajo un árbol cerca del gimnasio, con una vista despejada de los campos de fútbol y béisbol. Al menos, del campo de béisbol. El campo de fútbol era en realidad solo un tramo de tierra compactada sin marcar, y el equipo y el club de fútbol de la escuela simplemente sacaban esas grandes redes portátiles cada vez que querían practicar y jugar. Mientras comía, pasé el tiempo relajándome a la sombra y sintiendo la brisa mientras observaba a los diversos grupos de estudiantes que usaban los campos. Parecía haber 2 grupos distintos en ese momento, y el resto eran como yo, individuos y pequeños grupos que decidieron tomar el aire fresco durante su hora de almuerzo. El más pequeño de los 2 estaba compuesto principalmente por un grupo de estudiantes de último año con camisetas deportivas de cuero jugando a lo que parecía un gran partido de fútbol con un balón. La reunión más grande era la de educación física de los primeros años, que usaba el campo de béisbol para jugar kickball. No pude evitar reírme cuando una imagen particular se formó en mi imaginación. Esa chica Touhou no desentonaría con ellos, incluso con esa clase estando notablemente un par de grados por debajo de nosotros. Reprimí mi sonrisa mientras llevaba mis palillos a mi boca. A pesar de que aquella vez en la azotea fue la única vez que hablamos, no podía negar que me había impresionado más que cualquiera de mis otros compañeros. Normalmente era mucho más activo conociendo gente, pero apenas había hablado con mis compañeros más allá de una conversación informal y algunas preguntas básicas sobre mí. Me costaba mucho encontrar interés en muchos de los temas que a mis compañeros les gustaba comentar. Me costó conectar con ellos a nivel personal después de mis experiencias. Ojalá eso cambiara a medida que nos conociéramos mejor y yo me sumergiera más en la cultura estudiantil, pero por ahora eso me dejaba en la estacada. No lo había asimilado del todo hasta ahora, pero la gente a mi alrededor sí creció en un mundo completamente diferente. Aquí reinaba una paz que nunca antes habían experimentado las naciones elementales. Podían permitirse el lujo de relajarse y divertirse mucho más, sin pensar realmente en su futuro hasta bien entrada la adolescencia. Que esa paz fuera posible me hacía feliz, pero también me hacía sentir un poco fuera de lugar. Aunque, para ser sincera, todavía me estaba adaptando a una rutina completamente nueva. Lo que realmente me hizo sentir rara fueron los ligeros cambios en mi cuerpo después de sanar. Solía ser más alto. No mucho, pero lo suficiente como para que se me notara por cómo me movía. Antes de que despertara para que me preguntaran sobre mi historial médico, el hospital usó sus aparatos y mi sangre para determinar mi edad aproximada. Según los médicos, me dieron unos 15 años cuando me llevaron. Estaba a punto de cumplir 17 años cuando peleamos contra Kaguya.
En aquel momento estaba completamente confundido y tuve que adaptarme a un mundo desconocido, pero tras meses estudiando a fondo el cuerpo humano, ahora tengo un par de posibles ideas sobre cómo o por qué me volví médicamente más joven, y más bajo. Por desgracia, sin mi chakra tengo menos del 0% de posibilidades de confirmar o negar alguna de ellas. Así que, volvamos a la parte incómoda. Pasaron unos meses y ahora soy un jovencito de casi 16 años, en una clase con un grupo de quinceañeros. Cuando en realidad tengo casi 18. Pero, por cierto, también he supuesto, basándome en cambios en mi propio comportamiento, que al parecer mi cerebro y mi bioquímica también han sufrido un retroceso. Es mucho más notorio pasar de ser un joven adulto centrado y, en su mayoría, maduro a un despistado en un par de días, en comparación con atravesar las últimas etapas de la pubertad en meses o años. Tuve que luchar durante meses para concentrarme en alcanzar el nivel educativo de este mundo. La verdad es que no me molesta esa parte, ser un adulto maduro y responsable es para gente aburrida y para Shikamaru, pero ha sido muy incómodo para mí hormonalmente. Antes ya había superado la pubertad, pero ahora me cuesta mantener la vista en alto cuando una chica guapa pasa por mi lado o me habla. El hecho de que ya casi haya vivido 18 años, y a veces desvíe la mirada sin querer hacia chicas que prácticamente aún están en la pubertad, me hace sentir fatal. Y entonces mi cerebro salta a alguna otra distracción porque una de las profesoras sexys se inclina para mirar el trabajo de una compañera de clase, o algo así. ¿Estás seguro de que tu fuente decía la verdad? Mi meditación fue interrumpida por la voz de un hombre y unos pasos. Los pasos, 3 pares, noté, se acercaban cada vez más. Juro por tus gafas que es legítimo. Exclamó una segunda voz. Miré por encima del hombro derecho para ver qué demonios era aquel alboroto. Lo que vi fue a un trío de chicos caminando en mi dirección por el sendero detrás de mi árbol, hacia la parte trasera del gimnasio. Uno de los chicos, probablemente el primero en hablar, tenía el pelo corto y negro con raya al medio, unas gafas grandes de montura fina y vestía el uniforme escolar. La chaqueta se cerraba con la corbata y todo. Un segundo chico tenía la cabeza vuelta hacia el primero. Tenía la cabeza rapada, orejas grandes, una sonrisa torcida y bobalicona, y llevaba la chaqueta del colegio abierta y sin corbata. No jures sobre mis gafas, idiota. Gafas se volvió hacia Calvo, con una vena sobresaliendo en la sien, haciéndole frente al chico sonriente. La idea es jurar sobre algo tuyo para demostrar confianza en tu afirmación. Exactamente. No tendrías tu scooter si perdieras tus gafas, así que arriesgo mi acceso a él. Respondió Baldi riendo. Justo cuando Gafas abrió la boca para replicar, un par de manos aparecieron entre los dos, una aplaudiendo el hombro de Gafas y la otra palmeando la cara de Baldi, antes de alejarlos uno del otro. Hermanos míos, declaró solemnemente el tercer miembro del grupo, interponiéndose entre ellos y deteniéndolos. Debemos concentrarnos en llegar a Tierra Santa antes de que se acabe el tiempo. El tercer y último miembro del grupo tenía cabello y ojos castaños de aspecto promedio y llevaba la camisa y la chaqueta desabrochadas, revelando una camiseta interior roja. Matsuda. Se giró hacia Baldi. Motoama tiene razón. Aunque tenemos el privilegio de acceder a su habilidad, es su cuerpo especial débil, el que pierde poder cuando se las quitan. Luego se volvió hacia Gafas, señalando con desdén a Baldi. Motoama. No dejes que este tipo, idiota, te engañe. Su fuente fue un estudiante de último año de su antiguo equipo que no tiene ni idea de lo degenerado que es. Juro por mi futuro harén que es de confianza. Por un momento no fui solo yo quien miró al chico, sino que sus dos amigos también lo miraron. Que te jodan, Youdou, antes de apagarlo. Démonos prisa y lleguemos antes de que se acabe el tiempo, Matsuda muy bien. Yo guiaré el camino, Motoama. Ambos asintieron el uno al otro y continuaron su camino por el sendero, pasando completamente detrás de mí y dejando a su amigo parado allí como un idiota por un minuto mientras lo dejaban atrás. Salió de su estupor y echó a correr tras ellos. Mi cabeza giró hacia la izquierda para verlo después de que pasó mi árbol. Oh, oigan. Espérenme, chicos. Su voz se fue apagando a lo lejos mientras los alcanzaba, doblando la esquina del gimnasio. Me quedé allí sentado por un momento, mirándolos fijamente. ¿Qué carajo fue eso? Son un grupo de pervertidos raros, probablemente andan haciendo algo espeluznante. Una voz ronca y etérea habló desde un lado. ¿Eh? Me giré hacia mi derecha, esta vez para ver a esa chica Mitsu algo de la clase caminando hacia mí. Venía del grupo de estudiantes de último año que jugaban al fútbol.
A diferencia de la clase, donde llevaba el uniforme reglamentario, o lo más parecido posible a lo reglamentario para una chica que llevaba el uniforme de chico, su blazer le colgaba a la cadera con las mangas atadas como una especie de falda corta, y su camisa tenía los dos primeros botones desabrochados, mostrando un generoso escote y el hecho de que no llevaba camiseta interior. Su lazo, en lugar de estar alrededor de su cuello, lo usaba como una goma improvisada para sujetar su pelo rojo, liso y de longitud media, en una coleta alta, con un flequillo suelto para enmarcar su rostro. Se frotaba la nuca con una mano mientras la otra descansaba en el bolsillo de sus pantalones, sus ojos color avellana miraban hacia donde se marchaban los chicos con la misma expresión de aburrimiento que le había visto en clase. Ella me miró de reojo mientras se detenía a unos cuantos metros de distancia, y su mano cayó de su cuello para deslizarse en su otro bolsillo. Iba a comprar algo de beber, dijo, asintiendo vagamente con la cabeza, en dirección al gimnasio, a la máquina expendedora, y te oí murmurar. Eso, y vi a las trillizas idiotas salir corriendo. Ups, creo que lo había dicho en voz alta. Ah. Tiene sentido, tapé mi vento y lo dejé, antes de apoyar las manos en el césped y levantarme. Habría sido incómodo hablar siendo la única sentada, y sinceramente, también me vendría bien algo de beber. Para mi fastidio, seguía siendo notablemente más alta que yo. Si tuviera que apostar, diría que probablemente está entre el 5% más alta de las chicas de su edad. ¿Dijiste que había una máquina expendedora por ahí? Señalé vagamente el gimnasio. Asintió una vez, su coleta se mecía con el movimiento. Lo único que faltaba en su aspecto casi delincuente y su aburrimiento era un chicle para hacer una burbuja. Está al otro lado del edificio. Me rasqué la mejilla con un dedo. Ah. Pensé que estaría dentro o algo así. Bueno, entonces, me di media vuelta y le hice un gesto para que me mostrara el camino, después de ti. Ella tomó la iniciativa y me explicó mientras empezábamos a caminar y a hablar. Una de las chicas de allá me dijo que hace años estaba de este lado para que los jugadores pudieran acceder fácilmente. Señaló con el pulgar por encima del hombro hacia el campo. Entonces se rompió. Algún idiota le dio una patada demasiado fuerte a una pelota y rompió el cristal. Ella se encogió de hombros. Luego lo trasladaron al interior, se volvió a romper en un incidente con el balón prisionero, y ahora está del otro lado, más cerca del edificio de entrenamiento del club de kendo. ¿Club de kendo? Sentí que se me formaba una sonrisa. Es lo de la lucha con espada, ¿verdad? Me miró de reojo con extrañeza. Sí. Supongo que es bastante preciso. Genial, genial, lo guardé para después. Inclinando la cabeza, le pregunté sobre la otra cosa que me llamó la atención. Entonces, ¿trillizas idiotas? Ella resopló. Sí. Los idiotas nos llevan un año de ventaja y se matricularon aquí primero, pero fueron a la misma escuela que yo. Siempre han sido amigos, y unos idiotas por lo que he podido ver, pero hasta hace unos 2 años, solo Youdo era un pervertido raro. Se encogió de hombros. Parece que se ha extendido, porque al parecer la gente empezó a llamarlos el trío pervertido. Me reí entre dientes con torpeza, mirando a la marimacha al llegar al final del edificio y doblar la esquina. Eso sí que es algo. Aunque no es que estén fisgoneando en los vestuarios de las chicas ni nada, ¿verdad? No pueden ser tan malas si aún no las han echado del colegio. Este mundo parecía tomarse el acoso sexual mucho más en serio que el mío. Mirar a escondidas no solo te acarreaba una paliza si tenías mala suerte y te pillaban, sino que también podías enfrentar graves sanciones legales. Lo son. La reconocible voz monótona que me respondió no era la de la chica con la que había estado caminando. Aparté la mirada de mí lo que sea para ver a Koneko, de pie, con el rostro inexpresivo y una lata de algo en la mano. Junto a ella había una máquina expendedora negra con un panel frontal de cristal transparente, y junto a ella un gran cubo de basura metálico, de esos que tienen un contenedor interior que se puede extraer de la carcasa metálica atornillada al suelo. Sonreí. Hola, Touhou-chan. ¿Cuánto tiempo sin verte fuera de clase? Grité. Mi sonrisa se transformó en una mueca de suficiencia. Si no te conociera, diría que eres una ninja con lo rápido que desapareces. La saludé con la pequeña broma privada mientras caminábamos los últimos metros. Ella me ignoró y giró ligeramente la cabeza para mirar a la chica con la que había estado caminando. Mitsuri-san, dijo Koneko sin expresión alguna. Ah, es cierto. Mitsuri era su nombre. Touhou Mitsuri, dijo aburrido. Esperar. Dije con una indignación casi fingida. Oye, no es justo. ¿Por qué la saludaste a ella y no a mí?
Continuaron mirándose el uno al otro por un par de segundos después de que yo gritara, luego asintieron el uno al otro en una señal tácita. Koneko me miró y dijo: «Eres demasiado ruidoso», antes de levantar su lata con ambas manos y beber de ella plácidamente mientras mantenía contacto visual. Me desanimé y me agarré el pecho con dolor. Abrí la boca para replicar. Pero Mitsuri se interpuso entre nosotros dos para alcanzar el panel de botones de la máquina expendedora, interrumpiéndome por completo. «¿Supongo que se conocen?», preguntó con indiferencia mientras observaba cómo la máquina se ponía a trabajar trayendo su bebida. «No, la verdad es que no», dije, completamente recuperado del daño social. «Nos conocimos el primer día de clases y solo hablamos una vez en la azotea. Ella subió a comer tranquilamente y yo a tomar el aire y disfrutar del paisaje». Me encogí de hombros, aunque solo Koneko lo vio, ya que Mitsuri se había agachado para coger su bebida. Eso fue más memorable para mí que muchas de mis otras interacciones con nuestros compañeros, así que supongo que me impresionó. No he hablado con ella fuera de clase desde entonces, aunque no por falta de intentos. Sigue desapareciendo antes de que pueda atraparla. Con esa última parte le lancé a Koneko una mirada fingida de agitación. Ella simplemente continuó bebiendo tranquilamente su bebida a través de la K, ¿de dónde diablos salió la pajita? Mitsuri se levantó y se giró hacia nosotros con una botella de refresco de cola en la mano, lo que me hizo mirarla brevemente. Cuando volví a mirar a la chica de pelo blanco, estaba bebiendo de su lata con normalidad, sin paja por ningún lado. ¿Qué? Así es. El diablillo solo me estaba tomando el pelo. Mitsuri giró la tapa de su botella y tomó un trago de su refresco mientras yo introducía en la máquina un par de monedas de 100 yenes. Entonces, ¿qué dices? Empezó mientras me acercaba al panel, es que eres un acosador espeluznante. Entiendo. Dio un gran paso para alejarse de mí y acercarse a Koneko. Me estremecí violentamente ante eso y mis dedos presionaron el botón equivocado antes de darme la vuelta, cruzando mis brazos en una X frente a mí y balbuceando. ¿Qué? Eso no es. ¡No! No es para nada lo que estoy diciendo. Miré a mi alrededor para ver si alguien la había oído, antes de ver que la máquina cogía una lata con la imagen de una cabeza de vaca de dibujos animados. Maldita sea. ¿Me hiciste pedir la bebida equivocada? ¿Qué demonios es eso? ¿Caldo de sopa de res en lata? Mis hombros se desplomaron y suspiré mientras me agachaba para recogerlo cuando cayó al área de recuperación. Me levanté y le envié a Koneko mi mejor mirada suplicante. Tú responderás por mí, ¿verdad, Koneko-chan? Ella dio un paso hacia un lado, medio escondiéndose detrás de Mitsuri, y dijo una palabra que reflejaba una significativa repulsión en su voz. Espeluznante, sentí que se me hinchaba una vena en la frente. ¿Por qué pequeño? Mitsuri dio un paso más delante de ella, frunciendo el ceño y mirándome con disgusto en sus ojos. Resoplé y me crucé de brazos, mirando a Koneko con cara de pocos amigos. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Deja de molestarme, enana. Eso le valió una mirada fulminante, asomándose por detrás de la chica más alta. Eres casi tan bajita como yo, idiota. Gruñí. Koneko salió de detrás de Mitsuri, quien la miraba con expresión seria, probablemente dándose cuenta de que no había nada inocente en la pequeña. Koneko la miró y negó con la cabeza. Es un idiota, pero está bien ahí. Ella ignoró mi grito de indignación, pero se volvió hacia mí de todos modos. Perdón por evitarte. Estaba ocupado con mis obligaciones en el club y olvidé pedirte tu número. Parpadeé ante la repentina disculpa. No la creí necesaria. A veces la gente simplemente estaba ocupada, y para ser sincera, ni siquiera nos conocíamos. Habíamos hablado todo el tiempo, y aunque fue bastante divertido, pensé que lo más atractivo para que volviéramos a hablar era aprender más sobre el mundo del otro. En sentido figurado, en mi caso, y literalmente en el suyo. No es que ella fuera consciente de ello. Además, mi número. ¿Sabes tu número de teléfono? Mitsuri me miraba como si fuera idiota. Ah, claro. Me di un ligero golpe en la frente con la palma de la mano. Siempre se me olvida, desde que me compré mi primer teléfono hace menos de una semana. Dejé caer la mano, abrí la lata y bebí un sorbo del líquido tibio. Arrugé la nariz con disgusto. No era ramen, pero estaba bien. Me miraron fijamente. Le devolví la mirada y tomé otro sorbo. ¿Y bien? ¿Le vas a dar tu número o qué? Sentí que mi cara se calentaba ligeramente y me froté la parte posterior de la cabeza. Más o menos, quizá, olvidé mi número de teléfono, jejeje, reí torpemente y aparté la vista de sus miradas juzgadoras.
Oí un suspiro, seguido por el suave repiqueteo de pasos en el camino de cemento por un momento antes de que se detuvieran. Tu teléfono, dámelo. Miré hacia abajo y vi a Koneko parada frente a mí con su mano extendida expectante. Sin decir palabra, metí la mano en mi bolsillo y lo saqué, colocándolo en su palma extendida. Fue alrededor de un minuto de silencio relativo, dolorosamente incómodo, mientras la chica bajita tecleaba en la pantalla antes de alargármela para que la tomara. Lo retiré agradecido y luego disipé la atmósfera de la manera más elegante posible. ¿Entonces dijiste que el trío pervertido es tan malo como para intentar espiar a sus compañeros de clase? Pregunté, mientras bebía un sorbo del caldo ligeramente especiado. Fingiendo descaradamente y sin pudor que los últimos minutos nunca habían ocurrido. Mitsuri simplemente continuó mirándome con una expresión inexpresiva, pero Koneko aceptó el cambio de tema completamente imperturbable. NN. No intentar. Levantó una mano para señalar otro edificio, probablemente el dojo de entrenamiento de Kendo, si tuviera que adivinar. Vi a los pervertidos entrar por la puerta del vestuario, dijo frunciendo ligeramente el ceño. Mitsuri giró la cabeza para seguir el gesto y chasqueó la lengua con fastidio. No sé cómo no han expulsado a esos idiotas si han llegado al voyerismo de vestuario. Antes solo intercambiaban revistas porno y juegos en los pasillos. Me froté un bigote con un dedo. O sea, es una mierda para las chicas, pero no es el fin del mundo. Me encogí de hombros. Deberían ser castigadas, claro, pero arruinarles el futuro me parece excesivo para ser idiotas a las que la pubertad les ha afectado demasiado. Su mirada se enfrió un poco al observarme. ¿No crees que sea un gran problema? Mirar es un delito, ¿sabes? También lo es darle una paliza a la gente, incluso cuando crees que se merecen una buena paliza, pero por lo que he oído, eso solo suele acabar en un par de castigos, dije con una risita, y luego volví a encogerme de hombros. Además, he visto cosas peores de adultos que por lo demás consideraría buenas personas, y ni siquiera tenían la excusa de las hormonas adolescentes. Ella gruñó, aceptando a regañadientes. O al menos, así lo interpreté. En cualquier caso, volvió a su expresión de vagamente molesta por nada en particular en lugar de estar molesta conmigo, así que lo tomaría como una victoria. Levanté la mano izquierda, con la palma hacia arriba, y continué. Para empezar, mi padrino solía fisgonear en los baños públicos para inspirarse en sus escritos porno, pero era una de las personas más confiables que he conocido. Me enseñó casi todo lo que sé sobre cómo vivir la vida de una manera de la que puedo estar orgulloso. La bajé y levanté la mano derecha, con la lata en la mano. Por otro lado, aunque usara ambas manos y ambos pies para contar, no sería suficiente para la cantidad de veces que lo he visto recibir una paliza de las mujeres con las que se ha pervertido. De donde yo vengo, los mirones suelen recibir su merecido sin que intervengan las autoridades, y él se las merecía todas. Me encogí de hombros por última vez. Pero quizás sea solo que me estoy desensibilizando a ese tipo de cosas. Bebí el resto del caldo de un trago, dando un suspiro explosivo al terminar, y luego, con un gesto de la muñeca, lo lancé con indiferencia por encima del hombro. Golpeó un par de veces contra el borde del cubo de basura que tenía detrás antes de caer en el contenedor con un golpe sordo. Koneko seguía bebiendo su bebida con su expresión habitual, pero Mitsuri parecía impresionada a regañadientes. Eso fue casi genial, hasta que recordé que dijiste que es normal que tu padrino acose sexualmente a las mujeres. Casi tropecé, aunque ni siquiera estaba caminando ni nada. Dios mío. Cuando lo dicen así en voz alta, da muchísima vergüenza que me asocien con ese hombre. Descansa en paz, viejo pervertido. Incluso en un mundo nuevo, las historias de tus hazañas mantienen viva tu memoria en la mente de las mujeres. Me llevé el puño a la boca y tosí, intentando desviar la atención de mi reacción. Oye, mira. Una distracción. Señalé de repente hacia el edificio de Kendo. De alguna manera funcionó, ambos se giraron para mirar. Como si predijera el futuro, un instante después de que miraran, los tres chicos de antes salieron corriendo por la entrada lateral, aparentemente corriendo para salvar sus vidas. Un par de segundos después, un grupo de chicas con uniformes de entrenamiento tradicionales, blandiendo shinai y persiguiéndolos. Vaya. La verdad es que no esperaba que Koneko me mirara, y pensé que solo me estaba tomando el pelo. Supuse que ser demonio implicaría sentidos mejorados, pero habría supuesto que solo serían pequeñas mejoras para procesar más información, no una audición súper completa si de verdad oyó el alboroto desde aquí antes de que saliera del edificio.
Los tres nos quedamos allí parados viendo correr a los chicos, cuando uno de ellos, el castaño, Issei, si mal no recuerdo, tropezó y cayó. Los otros dos se detuvieron un momento y fueron a buscarlo. Hermanos míos, sigan corriendo. Sálvese quien pueda. Les gritó el chico caído, como si fuera la escena de una película de escape mortal. Tocar el asunto exacto. Está bien, nos vemos. Inmediatamente continuaron corriendo, dejando a su amigo mientras las chicas de Kendo se acercaban. Esperen, cabrones. Se supone que deben decir sin ti no. Y volver por una mierda, no por la cara. No por la cara. Nos quedamos un par de minutos viendo cómo las chicas le daban una paliza al tipo con sus espadas de entrenamiento de bambú. Fue bastante nostálgico para mí ver a un pervertido siendo golpeado por mujeres, y no solo un poco gracioso. Especialmente teniendo en cuenta que el tiempo estaba lo suficientemente cerca como para ayudarme a entender mi punto. Me volví hacia Mitsuri e hice un gesto hacia la escena que se desarrollaba a lo lejos, logrando que ella me mirara por un momento. ¿Ves lo que quiero decir? Si quitamos el contexto de él espiando, todas esas chicas serían acusadas de agresión, expulsadas o, como mínimo, suspendidas. Decidieron tomarse la justicia por su mano. Me reía a carcajadas mientras señalaba al chico. Además, no me digas que no es divertidísimo. Koneko al menos estuvo de acuerdo conmigo, a juzgar por la leve sonrisa en sus labios mientras miraba. La paliza había cesado y las chicas rodeaban a Issei en semicírculo, con el Shinai en diferentes posiciones de reposo. El chico estaba postrado en el suelo en dojeza, degradándose y suplicando perdón a las chicas mientras éstas lo miraban con enojo. Mitsuri se encogió de hombros. Si quieren darle una paliza solo para que lo vuelva a hacer una semana después, me alegro. Lo único que digo es que si lo pillo espiándome, lo denunciaré directamente a la junta escolar. Incliné la cabeza ante eso. Me parece bien. No voy a discutir con que la